para tus propósitos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, oh sí, Señor, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hoy es domingo 1 de agosto y son las 11 de la mañana y quiero decirles todavía, estamos en pandemia y parece que vamos a una tercera fase que se habla. Independientemente de esto, doy gracias a Dios por podernos reunir y poder llevar a cabo esta conferencia que es la palabra de Dios. El tema que hoy vamos a ver
se llama María, mujer excepcional. Y vamos a ver esta hermosa plática, conferencia, que está basada en el libro del Evangelio según San Lucas, principiando con el capítulo 1, versículo 30 y 32. Y ahí vamos a empezar con nuestra conferencia de este día. Voy a leerla y después oramos. Dice así: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Vamos a orar y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, ponemos en tus manos este tiempo maravilloso, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque ahora, hasta este momento, estamos aquí, Señor, sanos y salvos. Te damos gracias, pues, Señor, y queremos que tú nos hables a través de tu palabra, nos ministres, Señor, y Padre Celestial, te suplicamos que esta enseñanza que nos das a través de tu palabra nos penetre, Señor, en nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y lo que hagas, Señor, y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor, el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver esta hermosa historia, cómo María es una mujer excepcional. Cuando nosotros vemos esta historia, la mayoría, cuando la empezamos a leer por primera vez, impacta nuestra vida. ¿Y por qué impacta? Porque vemos la grandeza y maravillosa obra que Dios hace con nosotros. Este es el caso de María, que era una joven que vivía en Nazaret. Era un distrito pobre de Galilea, y además esta María era una adolescente cuando recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre. ¿Cuál era esa noticia? Que le anuncia, como vimos, el ángel Gabriel le dice que va a ser madre. Imagínense qué sorpresa tan grande, ¿no? Pues ahí estaba esta mujer y ella estaba recién comprometida y en los preparativos para casarse. Cuando el ángel Gabriel se le presenta para decirle que no solo iba a concebir en forma milagrosa, no nada más iba a suceder eso, además la noticia que cambiaría su vida para siempre, dar luz a un hijo que era el Salvador del mundo, el Mesías esperado. Imagínense una mujer que sabía precisamente, era una mujer de devoción, era una muchacha, si ustedes quieren, una jovencita, pero que tenía un amor muy grande por el Señor. Pues ella estaba allí en esa situación cuando le anuncia que va a ser madre y que va a ser madre del Hijo, madre del Salvador del mundo, el Mesías. Esto fue profetizado como todos nosotros desde el Antiguo Testamento. Y entonces vamos a ver dos cosas importantes de por qué María es una mujer excepcional. Primeramente, ella acepta el llamado. Vemos pues una jovencita con una expectación tremenda de que le hable un ángel, imagínese usted. Pero ella estuvo dispuesta a eso. Por eso aceptó el llamado que Dios le hacía a través del ángel Gabriel. En la cultura de ese tiempo, una joven soltera embarazada corría el riesgo de ser desechada por la sociedad. Así como se acuerdan que vimos hace 15 días la samaritana, igual. Ella, imagínense, una joven soltera embarazada. ¿A qué se exponía, pues? Pues
En ese entonces la cultura judía decía podía ser lapidada o apedreada. Podía haber sido criticada, las críticas que estaban al orden del día. Podía haber sido señalada. Pero ella no vio las consecuencias de todo lo que pensaba el mundo. Ella estaba dispuesta, sin que en su mente pasara todo esto, a obedecer la palabra de Dios. Esto es lo maravilloso cuando nosotros vemos que Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros si somos obedientes a su palabra de Dios. Ella estaba viendo al ángel y no pensó en ninguna manera. Imagínense, ver un ángel que se te aparezca. Dice que son poderosos en fortaleza para ejecutar las órdenes de nuestro Dios. Ese ángel es que estaba ahí, el ángel Gabriel, el mensajero de Dios. Ella estaba entusiasmada, anonadada, con una expectación de lo que le decía el ángel. Y el ángel, ella estaba viéndola. Y no pensó en las consecuencias, porque cuando tomamos una decisión de obedecer a Dios, no nos importan las consecuencias. ¿Por qué? Porque ella, como tú y yo, podemos amar profundamente a Dios. Entregar tu vida 100%. Ella estaba en ese momento allí, por eso María estaba escuchando al mensajero de Dios. Por eso leemos en Lucas capítulo 1, versículo 34, lo leemos en tu pantalla, y dice así, vamos a leerlo. Entonces María dijo al ángel, pues, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella no dijo que no lo iba a hacer, quería saber cómo iba a ser esta situación, cómo se iba a producir este maravilloso milagro. Y en Lucas 1:36 podemos ver que ¿qué le dice el Señor? He aquí tu parienta Elizabeth. Ya saben que Elizabeth era una mujer de 80 o 90 años con su esposo y no tenían manera de concebir a una edad tan grande como su esposo cuando estaba ministrando a Jehová. Ahí queda mudo. Le dijo el Señor que iba a ser también un ángel, iba a ser madre. Y iba a ser madre de Juan Bautista. Y le dijo el ángel a su esposo, se llamará Juan. Y eso es lo maravilloso. Entonces estoy recapitulando esto. Y dice, y aquí tu pariente Elizabeth, la que acabo de narrar, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y le dice el ángel, es el 6º mes para ella, la que le llamaban estéril. Fíjate nada más, qué noticia tan maravillosa le da que su pariente iba a concebir una señora ya de edad, que había perdido la esperanza. Sin embargo, le recuerda que su pariente, a una edad determinada, ya grande, iba a ser madre, aquella que le llamaban estéril. Nos sigue relatando el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, en el versículo 37 y 38, y leemos allá en tu pantalla. Y le hizo la relación, cómo iba a ser esto, que ya Elizabeth iba a concebir un hijo, y sigue diciendo, porque nada hay imposible para Dios. Para Él no hay nada imposible. Y esto cuando lo leí por primera vez, que abrí la Escritura, me impactó. Y dije, wow, verdaderamente no hay nada imposible para Dios. Y entonces María le dijo, fíjense nada más, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando nosotros vemos que la obediencia es hacer como dice su palabra, nos quitamos de problemas. El problema es que queremos hacer a nuestro modo.
a cómo creemos, a cómo nos enseñamos ciertas doctrinas o lo que sea, y olvidamos la obediencia de la palabra de Dios. Por eso no se producen los milagros. Pero esta mujer tan hermosa, una adolescente preciosa, dijo, hágase conmigo, conforme a la palabra. La palabra que era transmitida a través del ángel. Una vez que el ángel vio la convicción, como le dijo esta preciosa mujercita, dice que el ángel se fue de su presencia. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas oportunidades nosotros hemos perdido de poder hacer la voluntad de Dios? Obedecer la palabra de Dios, no criticar la palabra de Dios. Ver que ya pasó en este tiempo, no, por favor, es un Dios de un presente continuo. Dice, en Hebreos dice, es el mismo de ayer, hoy, de toda la eternidad. ¿Por qué alimentamos a veces a Dios? Por eso es que no se producen los milagros. Más seguimos leyendo. María dio a luz a Jesús, pero yo te quiero decir algo muy importante. Experimentó los dolores y los placeres que conlleva el ser mamá. Hay unos dolores cuando yo he oído que nacen los bebés, la pobre mujer sufre mucho, pero una vez que pasa eso viene un deleite, un placer de poder haber dado a luz a una nueva criatura. Por eso esta mamá, cuidó al Mesías, lo creció y ella lo sostuvo en sus brazos. Y más bien, qué privilegio tan grande de esta mujer. Por su obediencia, él tuvo a nuestro Señor Jesús en sus preciosos brazos. Qué tremenda esta mujer. María conocía el propósito de su hijo porque le fue anunciado. Y aún desde antes de nacer, porque fue protestado por el ángel antes que ella se embarazara. Sabía que era el Mesías y tenía que soportar el sufrimiento en cada una de las etapas de la vida de Jesús. Ella sabía a quién había concebido. Esto es lo maravilloso cuando vemos de esta mujer tremenda, excepcional. Yo te quiero decir, pero además cumplió su papel como esposa. Y no desatendió sus labores como madre de sus demás hijos. Ella no desatendió nunca. Por eso, y como sabemos esto, lógicamente porque está en la Escritura, dice así, ¿no es este el hijo del carpintero a quien se refería a Jesús, que había venido a Nazaret nuevamente? Que había venido donde había nacido, que había venido a su tierra. Y dice, ¿no es este hijo del carpintero? Como siempre hay quien anda criticando, ¿no? Porque hacía milagros. Y dice, ¿no se llama su madre María? O sea que conocían quién había sido su madre. Y sus hijos y sus hermanos, 4 hermanos de Jesús en la carne, que eran Jacobo, José, Simón y Judas. 4 hermanos. Y además ellos dijeron, seguía diciendo en el versículo, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Qué quiere decir? Que era conocido. Entonces vemos que, yo me imagino como 7 o 8 hermanos tuvo, pero ella no desatendió su labor por atender a nuestro jefe, de sus hijos, los demás hijos y de sus hijas, y sobre todo su responsabilidad como esposa. Imagínense nada más. María, te quiero decir que no intervino absolutamente en el propósito de Jesús. Ella estaba ahí presente nada más, presente. Y estaba sujeto Jesús a ellas. Pero antes de esto te quiero decir, mas ella con sabiduría guardaba muchas cosas, dice la palabra, en su corazón. Lo que le había sido revelado. El propósito por lo cual ella fue madre de nuestro Señor Jesucristo, concebida
por obra y concebido Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella lo sabía. Por eso desde un principio ella guardaba en su corazón todas estas cosas tan maravillosas. Por eso leemos en Lucas 2, 51, 52, ahí en tu pantalla, vamos a leerlo por favor, y dice así: y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Después que encontraron a nuestro Señor Jesús, descendió con ellas y volvieron a Nazaret, y dice la palabra de Dios, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas, como les decía, en su corazón, dice la palabra de Dios. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando vemos a veces, hay gente que dice que Jesús no estuvo allí, aquí está la base bíblica de que Él creció junto a ellos, y dice crecía con ellos en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero algo maravilloso que podemos ver en este versículo, dice, estaba sujeto a ellos, a sus padres. Por eso debemos aprender que la obediencia en el hogar a nuestros padres debe ser muy importante para poder llevar a cabo los planes que Dios tiene para ti y para nosotros. Podemos ver pues que era una mujer que aceptó el llamado, no importando las consecuencias de ese entonces. Número 2, podemos soportando el sufrimiento. Ella, te quiero decir, estaba dispuesta a ser un instrumento de Dios para el mundo. Ella estaba totalmente dispuesta a ser ese instrumento que Dios había elegido de Dios para bendecir al mundo. Porque te quiero decir, a partir de este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo del mundo se convierte en dos: un antes de Cristo y un después de Cristo. Imagínate todo por una mujer obediente, porque tú no puedes hacerlo, teniendo tantos dones que puedes hacer como esta mujer. Pero yo te quiero decir, aún sabiendo lo difícil que sería esta vida que ella le había dicho, no se rindió, no se cuarteó. Ella siguió el tiempo que Jesús estaba aquí. No hay registro que yo vea de ninguna queja, nunca se quejó. Nosotros sabemos, es que no aguanto estos chamacos, es que no esto, es que no me obedece, bola de gritos. Aunque le gritaran, aunque hicieran lo que él quisiera, ella no tuvo ninguna queja. De ningún lamento, no está registro que fuera el ver a su hijo sufrir. Y él sufrió, ¿sabes por qué? Por cada uno de nosotros. Y ella estaba ahí, presente, llorando, todo, pero ahí estaba, viendo el proceso de la pasión de su hijo. Qué tremendo. Yo te quiero decir que eso lo hizo por nosotros. Soportó desde la noticia del ángel aquellas burlas de la gente. Ella lo soportó. Es más, ni por acá pensaron. El intento de abandono de su esposa porque José la quiso abandonar, imagínate. Tuvo que ser revelado: José, no la dejes porque es obra del Espíritu Santo. Pero imagínate cuánto sufrió el abandono de su esposo para una doncella, porque estaba él diciendo que no. Imagínate. Los dolores del parto. Dicen por ahí, yo soy hombre, yo no quisiera quitarle ese privilegio de dolores que yo sienta en lugar de la mujer, no, ni, ahora sí, como decimos, ni lo permita Dios, estoy bien así, pero ellas sufrió igual que todas las mujeres los dolores del parto.
Sufrió la persecución de Herodes, que tuvo que huir. Incluso cuando presentó a su hijo en el templo le fue profetizado un tremendo sufrimiento. Y esta mujer excepcional, ahí estaba. Por eso leemos en Lucas capítulo 2, versos 34 y 35, y dice la palabra de Dios. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Oigan bien, lo que dice adelante, y para señal que será contradicha. Hubo muchos contreras. Y dice, y una espada traspasará su misma alma. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y sigue diciendo en Lucas, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¡Qué tremenda profecía! Yo te quiero decir que no hay peor dolor para una madre que ver sufrir a su hijo. Es tremendo. Es el peor dolor de ver a una criatura, a su hijo, que salió de su vientre, verlo sufrir. Y para María el sufrimiento fue peor. Fue la única que estuvo con Jesús desde su nacimiento, que fue doloroso, como todas las mujeres, hasta la crucifixión, hasta su muerte. Qué tremendo ver a esta excepcional mujer. Y desde antes del nacimiento, lo que acabamos de escuchar. Lo vio nacer como un bebé. Lo vio nacer como un bebé. Y lo vio morir como su Salvador. ¡Wow! ¡Qué privilegio de esta mujer! Porque Dios sabía que esta mujer era obediente. Y que estaba dispuesta a sufrir todo eso que estamos platicando por su Hijo, el Salvador del mundo. Acompañar a su Hijo durante todo este recorrido hacia el Monte de los Olivos, donde sería crucificado. Yo te quiero decir que es una hazaña que solo puede ser realizada por una mujer inquebrantable. ¿Por qué era así? Porque conocía el propósito que Dios tenía para ella. Tú y yo debemos saber ese propósito. Tú como mujer, nosotros como su creación, debemos saber que hay un propósito de Dios para tu vida, mujer. Para tu vida. Yo te quiero decir que María fue una madre humilde. Sí, es cierto, pero con un carácter firme. Un hermoso carácter firme. Sumisa a Dios, pero inquebrantable. Sensible, pero extremadamente fuerte. Con tal de ver a su hijo cumplir su propósito, soportó María su propio dolor. Por eso cuando hablamos esto, de veras esta faceta de una mujer tan excepcional como María, que estuvo dispuesta a pagar el precio. Y ahí estuvo, llegó hasta el final. Y te quiero decir, aún en el último momento, como los ladrones aquellos, llegó María, estaba ahí, ya estaba crucificado, ya próximo a morir. Cuando dice que la escritura que vamos a leer, dice en Juan 19, capítulo 26, versículo 26 y el 27, dice lo siguiente, vamos a leerlo en tu pantalla. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, este discípulo era Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo.
Y después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y Jesús, en medio de que estaba crucificado, dando todo por ti y por mí, aún ve a María allí, y Juan, que estaba allí, le dice: mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Y desde entonces la dejó protegida. Jesús a nadie deja desamparado. Cuando tú tomas la decisión de servirle a Dios, cuando tú quieres producir los milagros, cuando tú deseas impactar una generación con la palabra de Dios, el Señor te va a utilizar fuertemente como esta mujer excepcional. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos y dimensionamos quién es nuestro Dios? ¿Por qué no hacemos caso de la palabra de Dios que dice: aún mayores cosas harán ustedes, dice Jesús, porque yo voy al Padre? Alguien dice: ya pasó el tiempo de los milagros. Te equivocas, tú vives a oscuridad. Dios sigue haciendo milagros, ahora y en la eternidad. ¿De dónde sacas tú que no hay milagros? Eso no es bíblico. Fíjate nada más, por eso vemos cómo Jesús toma hasta más mínimo detalle. Entonces vemos a una mujer que se esforzó, que amaba a Jesús, pero no descuidó a ninguno de sus hijos. Entre esas fortalezas podemos estar que estaban allí con esta preciosa mujer, ser la madre de Jesús el Mesías. ¡Qué tremendo! Ser la madre de Jesús el Mesías. Conocer la palabra de Dios, porque Él era: yo y mi palabra somos uno. ¡Qué tremendo cuando vemos que Jesús, su madre, estaba allí también! Nunca se amedrentó por la situación que estaba viviendo. No descuidó ni a su esposo ni a sus hijos. Podemos pues que María, una mujer común como todas las mujeres, una mujer común para todos, pero para todos era una mujer común, igual que cualquier mujer. Pero te quiero decir que era mujer extraordinaria para Dios. Y es lo que tú tienes que pensar en este tiempo, hermosa mujer, que eres algo excepcional para tu Creador. Dice la palabra de Dios en el Salmo: porque maravillosas son tu obra que has hecho en mí. Tus ojos vieron mi embrión y fuiste una campeona porque abriste el vientre de tu madre. Esto debes concebir por qué estamos acá, porque Dios nos permitió vivir en este tiempo tan difícil. Yo te quiero decir que tú también puedes ser esa mujer extraordinaria. Tú tal vez eres una mujer común a los ojos de tu familia, a los ojos de todos. Aún de tus compañeros de trabajo van a decir: pues, eres común. Lo principal, que para Dios eres mujer, una mujer inquebrantable. Así te ve el jefe. Que a pesar de esta pandemia que estamos pasando, no tocará tu morada. Y yo te quiero decir que no eres una mujer común. Yo, con esta enseñanza que podemos ver, María, que era normal, lo cual fue la diferencia de esta mujer que amó profundamente a Dios desde su niñez. Estamos hablando que era una adolescente apenas, pero se casaban a los 15 años en ese entonces. Y se estaba preparando para el casamiento. Así era la ley. Así era la costumbre de ese entonces. Pero ella tenía algo excepcional, que fue la diferencia de muchas mujeres contemporáneas de ella.
¿Cuál fue la diferencia? Número 1, amaba a Dios. Número 2, creía en Dios. Número 3, le creyó a Dios. ¿Por qué no puedes hacerlo tú? Vas a decir, pues yo que estoy acá por algo. Tú te ves común, como todas las mujeres que te rodean. Pero si tú has amado profundo a Dios y has pensado, entre comillas, que eres cristiana, demuéstralo, agárrate de eso que crees, pero en espíritu y en verdad, como dijera Jesús a la samaritana. Tienes que cambiar tu chip de una mujer que no vale la pena, de una mujer que es sin propósito. Yo te quiero decir en este momento que tú vales mucho para el Señor. De otra manera no te había permitido estar viviendo en este mundo y en esta etapa. Que ahí estás todo ahí en tu ambiente de miedo, de temor, de tantas cosas. Yo te puedo mostrar una María que con sus propios ojos miró el sufrimiento de su hijo, cómo lo azotaron, cómo lo escupieron, cómo lo zarandearon. Y ahí iba la madre. Imagínate ver un sufrimiento así de tu hijo. ¡Qué fortaleza de mujer! Que aunque todo parecía adverso, ella vio que su hijo, como ella, tenía un propósito a pesar del sufrimiento. Por favor, en este tiempo de pandemia, que tú estás allí con todos los temores, declara el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Salir de esa situación, provocar algo dentro de ti, porque para Dios eres tú una mujer inquebrantable. Somos seres comunes, pero la diferencia va a ser que tú y yo adoremos al Rey de Reyes, Señor, creyendo la palabra. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero tú eres clave para los propósitos y para los planes que Dios tiene para ti, para tu esposo y para toda la familia. ¿Qué estás haciendo escondido y también te da el coronavirus? Ahí te agarran hasta en tu casa. ¿De qué sirve? Cúbrete con la sangre de Jesús. María, a pesar de las cosas difíciles, ella vivió. Tú tienes que ser esa mujer inquebrantable que no se rinde, sino que se refuerza. ¿Por qué lo vas a hacer? Primeramente por Dios, por tus hijos, por tu casa y por tu esposo. ¡Ay, por qué luchar, hombre! Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta preciosa enseñanza de una mujer, Señor, con carácter, Señor, inquebrantable, Señor. Que estamos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad en medio de lo que nos rodea, críticas, situaciones difíciles como pasó esta mujer, Señor. Pero tú tienes un propósito para nosotros, Señor. Lo único que quiere es que te obedezcamos en todo lo que nos ha revelado a través de tu palabra, Señor. Que quites todos temores, todas angustias, toda situación que creemos que están alrededor. Y sí lo están, Señor. Pero mayor es aquel que está con nosotros. Señor, en medio de estas situaciones, tú te vas a enseñorear, Señor. Por nuestra obediencia, Señor, por hacer tu voluntad. Y como hacer como esta mujer le dijo, hágase conforme a tu palabra. ¡Wow! ¡Qué tremendo, Señor! De esta mujer excepcional, que fue María, la que tú ocupaste, Señor. La que tú ocupaste. Para que Él fuera concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, mi Señor Jesús.
y como un vaso escogido, Señor, para tus planes, Señor, porque te agradó esta mujer, María, sin importar consecuencias, y tú la usaste, Señor. Por eso estamos aquí, por la gracia y la obediencia de una mujer excepcional como María. Tú eres una mujer que me estás escuchando, excepcional para los planes de Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén.